Bienvenidos a todos al Consejo de Asuntos Hemisféricos. Es un placer enorme tenerlos esta noche en inglés y en español. Mi nombre es Patricio Zamorano, soy codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos de Washington, D.C., COHA. Es una organización que ya lleva más de 45 años de servicio como centro de pensamiento, con una inspiración académica, con una inspiración de pensamiento crítico y con una inspiración progresista. Es un placer enorme tenerlos a todos a través de todas las Américas, y tenemos un invitado muy especial esta noche con quien vamos a analizar todo lo que tiene que ver con las elecciones históricas de este domingo en Ecuador. Unas elecciones que es posible que provoquen un cambio político importante en Ecuador y que provoquen la vuelta de los principios y el gobierno inspirado por la Revolución Ciudadana del expresidente Correa, ahora con nuevos actores, con nuevos candidatos, pero con un plan bastante similar a los avances que se habían hecho durante el gobierno del presidente Correa. Tenemos como invitado especial esta noche a Ricardo Patiño, un político y economista muy destacado de Ecuador. Eh, Ricardo estudió economía en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, en México. En 2001, la Universidad Internacional de Andalucía se graduó como máster en desarrollo económico. Luego de realizar su tesis de maestría, trabajó para la OIT como consultor externo. También trabajó en Nicaragua, Ricardo, donde participó en el proceso de la Revolución Sandinista. Se desempeñó como jefe del Departamento de Planificación Económica del Instituto Nacional de Reforma Agraria entre 1980 y 81, y se encargó de la redistribución de tierras durante la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Ricardo estuvo en el equipo que acompañó al expresidente Rafael Correa desde el principio de su carrera política, siendo el primer secretario ejecutivo del movimiento Alianza País desde el 3 de abril de 2006, y participó en las dos campañas presidenciales, tanto la de 2006 como la del 2009. En la gestión de Correa ocupó muchos cargos ministeriales, es un destacado exministro de las carteras de, por ejemplo, de Economía y Finanzas, de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y del de Defensa Nacional. Actualmente se encuentra en México, desde donde lo contactamos. Un placer enorme. Ricardo, antes de darte la palabra, quiero presentar a nuestros entrevistadores de hoy. Tenemos a Danny Cho, el profesor nuestro, que es el investigador asociado del Consejo de Asuntos Hemisféricos, y también tenemos a la destacada periodista independiente Alina Duarte, desde México también, que van a entrevistar a Ricardo Patiño esta noche. Así que un placer enorme. Ricardo, ¿cómo estás? Saludos enormes. Un gran abrazo a todos ustedes, a todas las personas que nos siguen o que nos van a seguir también en esta entrevista. Me da mucho gusto estar con ustedes en un momento histórico del proceso de construcción de una nueva sociedad en América Latina, que se inició ya hace algunos años atrás y en el que nosotros hemos sido protagonistas y nos ha dado mucho orgullo serlo. Así es que estoy a la disposición de ustedes para sus preguntas, para sus interrogantes, para todo, para sus críticas, para lo que ustedes quieran. Y no debo olvidarme de hablar más despacio para que los traductores puedan hacer mejor su trabajo. Gracias por la invitación al Consejo de Asuntos Hemisféricos, este centro de pensamiento progresista, académico. Me da mucho gusto compartir con ustedes nuestras reflexiones respecto a lo que pasa en América Latina y particularmente en Ecuador. Gracias, Ricardo, y buenas noches a todos. Para comenzar, pudimos revisar tu libro con otros autores latinoamericanos, Poder Transformador, Debate Latinoamericano, donde profundizas un análisis de los movimientos sociales, tanto en Ecuador como en Bolivia y en México. Pues llévanos más para adentro de la revolución ciudadana, los desafíos
las contradicciones, los triunfos. Ayúdanos a entender un poco más esa dinámica interna. Con mucho gusto, Dani. A ver, Dani se refiere a un libro que fue publicado ahora en noviembre de este año y que se llama Construir Poder Transformador. Este libro realmente no es escrito por alguien, toma una serie de transcripciones de un taller de análisis que hicimos en México con compañeros que participaron en las luchas sociales, pero también en los gobiernos de El Salvador, Bolivia, Ecuador y México. Allí abordamos particularmente cuáles fueron los límites de los proyectos de transformación en nuestros países, cuáles han sido esos límites. Habida cuenta de que en El Salvador los compañeros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional perdieron las elecciones después de 2 periodos de gobierno. En el caso del Ecuador, ganamos las elecciones después de 3 periodos de gobierno, pero quien ganó en nuestro nombre las elecciones luego traicionó al proyecto. Y en Bolivia, después de 14 años de gobierno de Evo Morales, ganaron las elecciones y sin embargo les dieron un golpe de Estado que afortunadamente un año después fue revertido con un nuevo y más rotundo triunfo del movimiento al socialismo. Sin embargo, a nosotros nos quedaban muchas reflexiones, muchas preocupaciones sobre lo que no logramos hacer suficientemente en esos procesos. Estamos convencidos de que hicimos gobiernos de extraordinarios resultados en la calidad de vida de nuestros pueblos, en los 3 países. Y ahora en México, que recién tiene 3 años con el ejercicio del gobierno, hemos logrado mejorar la calidad de vida de la población, hemos mejorado los niveles de seguridad, hemos mejorado las condiciones laborales, los temas que tienen que ver con los derechos sociales, educativos, muchísimos aspectos. E incluso también en el caso del Ecuador transformamos la infraestructura productiva, vial, turística, energética. Dimos pasos extraordinarios. Hicimos, para decirlo en resumidas cuentas, un muy buen gobierno en beneficio de nuestro pueblo. Y también consolidamos mucho la democracia. En el Ecuador se hizo una nueva constitución, hubo una participación de miles y miles y miles de personas durante largos 8 meses para poder sacar adelante la constitución y hubo una participación muy importante. Sin embargo, tanto en el Ecuador como en los otros países hermanos, nosotros creemos que tuvimos una deficiencia. Faltó trabajar de manera mucho más sostenida en el fortalecimiento de los movimientos sociales. Creemos que no pusimos el acento que era necesario poner para que los movimientos sociales se consolidaran como verdaderos sujetos históricos del cambio. Trabajamos para nuestro pueblo, pero no logramos al mismo tiempo que las organizaciones acompañaran, y no solo acompañaran, empujaran, llevaran adelante, analizaran, criticaran, corrigieran el proceso de construcción de esa nueva sociedad que nosotros estuvimos construyendo. De tal manera que trabajamos para la gente, pero no lo hicimos, lamentablemente, con la gente. Y yo creo que eso fue un error que deberíamos en los próximos procesos corregir.
Porque si no logramos trabajar con la gente no se apropia suficientemente del proyecto, no lo defenderá suficientemente, con las uñas, con todo, con el corazón. Y pasa, por ejemplo, lo que pasó en el Ecuador. A pesar de que Lenín Moreno hizo una campaña diciendo que continuaría con el proyecto de la Revolución Ciudadana, que continuaría con el legado de Rafael Correa. Sin embargo, desde el primer día comenzó a criticar primero y después a denostar, a falsear la información sobre lo que había sucedido en nuestro país en los 10 últimos años de gobierno de Rafael Correa. Y nuestro pueblo no estaba suficientemente organizado, concientizado y movilizado como para que una semana después de esa traición se hubieran concentrado 1 millón de ecuatorianos en las afueras del Palacio de Gobierno para decirle a Moreno: señor, usted no fue elegido para traicionar este proyecto. Usted no fue elegido para que cumpla el plan de gobierno de la derecha ecuatoriana, sino para continuar con el legado. Así que corrija o váyase a su casa. Eso no pasó, porque no habríamos construido ese sujeto histórico, que no le toca hacerlo al gobierno, al presidente de la República, ¿no? Le toca hacer al movimiento político, al partido político. Debimos haber trabajado en eso. Y para eso habría sido necesario que una buena parte de los dirigentes políticos de ese proyecto se quedaran o nos quedáramos trabajando al lado de nuestro pueblo, al lado de los sindicatos, de las asociaciones de comerciantes, de los pescadores, de las asociaciones de campesinos, etcétera, trabajando en la organización y el fortalecimiento de ese sujeto histórico que se convirtiera realmente en un poder popular y en un poder ciudadano. En otras palabras, hicimos buen gobierno desde arriba, pero en la base social no se consolidó una fortaleza para que pudiera impulsar, desarrollar el proyecto político, defenderlo. Este error que yo caracterizo como tal es muy grave porque puede significar que el proyecto político no se sostenga en el tiempo. Se sostuvo mientras tuvimos el gobierno y mientras no tuvimos la traición. Pero cuando tuvimos la traición, un pueblo confundido, desencantado, confundido también con los medios de comunicación que le ampliaban, le amplificaban todas las falsedades que Lenín Moreno dijo desde el principio de su mandato, podría dar lugar entonces a que ese proyecto político no se sostenga en el tiempo. Para que se sostenga en el tiempo, es indispensable no solamente hacer un buen gobierno, sino también construir un poder en la base social. Este es uno de los principales elementos que se caracteriza en el libro como una de las fallas que tuvimos en nuestros proyectos, más allá de los extraordinarios resultados del gobierno y en la gestión pública y de las políticas públicas. Hay otros elementos también que no los voy a tratar en este momento, sino que los puedo desarrollar en la medida en que vayamos avanzando en las preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Justamente tenemos muchas preguntas, queremos aprovechar el tiempo, queremos la primera media hora entrevistarte, entonces nos ayudaría mucho que tus respuestas fueran un poquito más breves para poder hacerte más preguntas y aprovechar el tiempo. Y quiero recordarle al resto de la gente que en la segunda media hora vamos a abrir el debate con la gente que quiera preguntar también. I'm going to say something in English. It's very important that everybody knows that because I have seen a couple of questions. If you need to get the English channel, at the lower part of this screen, you will see a little planet icon. Please press in that icon and you will access the channel in English. Okay? Thank you so much. Quiero darle el micrófono ahora a nuestra investigadora asociada del Consejo de Asuntos Hemisféricos, Alina Duarte. Muchas gracias, Patricio. Pues bueno, Ricardo, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Escucho bastante autocrítica en esto que comentas, escucho que han tenido bastantes años para saber qué falló
¿Qué falló de la Revolución Ciudadana? Ahora mi pregunta sería, una vez que han repensado esas ausencias y errores, ¿cómo se detalla esto? ¿Cómo se refleja esta autocrítica en este plan propuesto por Andrés Arauz? ¿Cuáles van a ser las prioridades? ¿Cómo materializar estas enmiendas de estos errores en lo económico, en lo político, en lo social? ¿Cuál sería esa gran diferencia que buscan marcar de lo que no pudo ser durante la Revolución Ciudadana? Mira, te digo sinceramente, los principales errores que yo he señalado y algunos otros más que todavía no lo he dicho, tienen que ver con la arena política, con acuerdos políticos que no se hicieron como debieron haberse hecho. Por ejemplo, con la economía popular y solidaria, trabajar mucho más en un plan agresivo y amplio de medios de comunicación alternativos y otros elementos. Pero te debo decir que en el plano de la economía, en el plano de las políticas públicas sociales, en lo que tiene que ver con la infraestructura, con el futuro, yo diría que realmente yo no tengo críticas que hacer a ese espacio de las políticas públicas. Lo que sí hay que consolidar cosas. Por ejemplo, nosotros nos planteamos la necesidad de cambiar la matriz productiva. Cambiamos de manera muy considerable la matriz energética. Nosotros teníamos apenas el 40% de producción de electricidad de fuentes hidrográficas. La dejamos prácticamente con el 94%. Este fue un resultado realmente extraordinario. Pero tenemos que consolidar mucho más el cambio en la matriz productiva. Y para eso tenemos que consolidar las nuevas universidades que también fueron creadas y mejorar cualitativamente las universidades, los centros de investigación, los centros de innovación tecnológica, a efectos de que tengamos una sociedad capaz de enfrentar los desafíos de un mundo globalizado y de no seguir dependiendo tecnológicamente. Esos elementos hay que seguirlos avanzando. Estos son cambios muy positivos en lo social. Los resultados fueron también muy positivos y ahí hay que avanzar mucho. Pero especialmente hay que lograr, esta es la crítica que yo hago, que la sociedad esté involucrada, que no sea solo beneficiaria de las políticas públicas, sino que sea protagonista de las mismas. Voy a hacer respuestas cortas porque así me lo pidieron. Excelente, quiero nomás recordarles un poco más lento, las traductoras nos piden ese favor. Tiene la palabra profesor Danny Shaw. Sí, Ricardo, y hemos visto pues unas movilizaciones gigantescas, un gran momento. Las campañas se cerraron anoche con mucho entusiasmo en Quito, en Guayaquil y a nivel nacional e internacional, porque aquí en Nueva York hay muchísimos ecuatorianos y en New Jersey a nivel nacional, en Canadá, en México, en Venezuela, en Europa, que también están muy pendientes. Pues llévanos un poco dentro de esa campaña y el entusiasmo que el pueblo siente ahora, después de unos 4 años bien largos de Lenín Moreno. ¿Cómo es el temperamento de la calle ecuatoriana ahora? Debo decirte que sentimos en la gente mucha nostalgia por estos 10 años de nuestro gobierno. Porque realmente los últimos 4 años han sido años muy lamentables. No solamente el último de la pandemia por el COVID, sino los primeros 2 años de gobierno, 2 años y medio de gobierno de Lenín Moreno, en los que no hay absolutamente ningún avance, ni siquiera el cumplimiento de las cuestiones básicas de la campaña electoral que él hiciera, porque dedicó su tiempo básicamente a perseguir a los líderes de la Revolución Ciudadana y a intentar culpar de su ineficiencia a los resultados de nuestro gobierno, cuando lo que nosotros hicimos fue realmente dejar la economía en marcha, dejar los derechos sociales absolutamente en cumplimiento, dejar una infraestructura extraordinaria
Y sin embargo se ha pasado durante este tiempo atacando a nuestro gobierno, a lo que fue nuestro gobierno y a nuestros líderes, y persiguiéndonos a todos, proscribiendo nuestra capacidad de participar, prohibiéndonos prácticamente a través de distintas formas que pudiéramos tener un partido político, porque se nos robaron el que teníamos nosotros a través de una jugarreta judicial, nos lo quitaron. Y sin embargo, nosotros logramos superar todos los obstáculos y tenemos candidato. Pero ese candidato además goza de la simpatía de nuestro pueblo, en primer lugar porque es un economista brillante, es un tipo destacadísimo, académicamente es brillante, es un hombre muy innovador, es muy joven, tiene 35 años, mañana cumple 36 años Andrés Arauz. Pero además, uno de los elementos fundamentales es que es representante del proyecto de la Revolución Ciudadana. Si no, no habría sido posible que alcanzara los datos, los números de intención de voto que actualmente tiene. Él tiene en este momento el mayor nivel de intención de voto de los 16 candidatos, de los 16 binomios presidenciales. Está entre el 37 y el 45%, por allí va, según las encuestadoras. Quien le sigue es Guillermo Lasso, un banquero que ha participado también en las dos últimas elecciones, ha perdido contra nosotros las dos elecciones, que tiene entre el 22 y el 31%, y luego está Carlos Pérez, que representa al brazo político de un sector del movimiento indígena, que es Pachacutic, se llama este brazo político, y que tiene, según las encuestas, yo no estoy diciendo lo que va a pasar el domingo, según las encuestas, tiene entre el 10 y el 20%. Este resultado de las encuestas hasta ahora, que veremos si se confirma el día domingo, indica que nuestro candidato tiene esa intención de voto a pesar de no haber sido una figura política conocida, porque llega como representación de la Revolución Ciudadana. Es la Revolución Ciudadana la que tiene esa intención de voto. Por supuesto, él como persona, como académico, como profesional y como joven, le está aportando muchísimo a la campaña, pero tiene una base fundamental en el recuerdo que la gente tiene de lo que fue los 10 años de nuestro gobierno. Yo personalmente tengo la impresión de que hay mucho voto oculto todavía en las encuestas. Hay mucha gente que no dice que va a votar por Andrés Arauz porque tiene un poco de temor de pronunciarse. Ha sido tal la agresión de los medios de comunicación y del gobierno y de la clase política de derecha contra nosotros que la gente tiene temor de pronunciarse. Y también creo que en estos últimos días la gente, cuando se ha dado cuenta de que Andrés Arauz tiene la mayor intención de voto, hay también al final una decisión que se llama el voto útil. Yo espero, confío, ojalá no me equivoque, de que el día domingo rebasaremos el 40%. Según la legislación ecuatoriana, se gana en la primera vuelta sin tener que ir a la segunda vuelta o al balotaje, como también se llama, si es que ganas con más del 50% o ganando con el 40%, el siguiente candidato le llevas una ventaja mayor al 10%. Esa es la situación que estamos actualmente viviendo a 2 días de las elecciones. Vamos a ver qué pasa si las encuestas se confirman y ojalá también que esas encuestas no revelen todavía todo el voto que tiene la Revolución Ciudadana y que se pueda conocer el día domingo y que podamos ganar en la primera vuelta electoral. Muchas gracias, Ricardo. Solamente recordarles a todos, estamos en este evento del Consejo de Asuntos Hemisféricos desde Washington, D.C. Queremos recordarles que todos pueden hacer preguntas en unos minutos más, pueden enviarnos chat
o pueden levantar su mano en unos minutos más para que puedan dialogar con el ex ministro Patiño. Y la siguiente pregunta es de nuestra investigadora asociada, Alina Duarte. Muchas gracias, Patricio. Pues bueno, yo no quisiera obviar el tema de las alianzas regionales. Hemos visto muy cercano a un Andrés Arauz, a figuras de izquierda, no solamente latinoamericanas, sino también en Europa, cercanos a Podemos, cercano aquí a Pepe Mujica, reuniones con Evo Morales a su regreso a Bolivia, con Alberto Fernández. Es decir, abiertamente está esa postura latinoamericanista, regionalista, pero sobre todo con una postura abiertamente de izquierda. ¿Cuál sería ese proyecto recordemos, el ALBA y todas estas organizaciones que una vez que avanza la derecha en América Latina, pues tratan de desbaratar, de romper? ¿Cuál sería esa propuesta regionalmente? ¿Qué pasaría con estas organizaciones como el ALBA, el UNASUR, la CELAC, en el caso de una posible victoria de Andrés Arauz? Mira, te digo que la posibilidad de reanimar, de retomar, de resurgir los proyectos integracionistas cada vez van haciéndose más reales. Desde que triunfó Andrés Manuel López Obrador acá en México, luego Alberto Fernández y Cristina en Argentina, después en Bolivia con Evo Morales, perdón, con Luis Arce, que retoma el ritmo de la revolución que lideró Evo Morales, después del triunfo del pueblo chileno para impulsar la construcción, la elaboración de una nueva constitución, perdón. Confiamos en que nosotros triunfaremos en estas elecciones. Estamos como reanimando, retomando el proyecto integracionista que lamentablemente fue duramente golpeado con esta instauración de gobiernos de derecha. Y lo digo lamentablemente porque no tiene ningún sentido. Sean gobiernos de izquierda o de derecha, la integración es importante. Es como que en Estados Unidos los estados no se hubieran integrado porque habían partidarios de los demócratas y de los republicanos en uno u otro lugar. Es como que Europa ahora se divida porque hay países que tienen gobiernos de derecha y gobiernos de centro o gobiernos de izquierda. La integración es fundamental en un mundo globalizado, en un mundo de bloques, en donde todos los temas tienen que ser tratados en función de los intereses de la región. América Latina tiene muchísimas razones y muchísimos intereses comunes, tiene una historia común, tiene un idioma principal común y otros que también se comparten y tiene muchísimas cosas que defender a nivel internacional en forma conjunta, pero especialmente tiene muchos elementos que le permiten complementarse. Hay países que tienen muchísimos recursos naturales, pero no tienen suficiente tecnología. Otros la tienen. Hay países que tienen mayor capacidad de generación de energía, a otros les falta. Nosotros ahora, por ejemplo, le estamos vendiendo electricidad a Colombia y a Perú, porque tenemos una gran reserva hidrográfica y construimos 8 hidroeléctricas en nuestro gobierno. Y le vamos a vender después electricidad a Chile en los próximos años. Es decir, tenemos muchísimos elementos comunes y mucho que aprender entre nosotros. Y tenemos la posibilidad también de impulsar políticas comunes que no nos hagan competir entre nosotros para que lleguen las transnacionales a un país o a otro. Tenemos que tener políticas comunes laborales, políticas comunes ambientalistas, etcétera, etcétera. La integración, además lo demostramos en el periodo en que impulsamos UNASUR y CELAC, que muchos beneficios se produjeron para nuestros países. Y los principales que tienen que ver con la paz, con el fortalecimiento de la democracia. Yo conozco a Andrés Arauz, él estaba viviendo en México cuando fue candidatizado a la presidencia del Ecuador, se fue de aquí, pero con él tuvimos largas y largas tertulias y conversaciones, y es un integracionista de a 100%. Sabe, comprende, como economista, además como macroeconomista, la enorme importancia que tiene la integración y él va a impulsarla
por supuesto, con todos los demás colegas suyos como presidentes de los demás países. Muchas gracias, estimado Ricardo. Vamos a decirle a Jesús Te Ama y a Juan Moeses que han hecho preguntas. Vamos a darles el micrófono en unos minutos más. Profesor Danny Shaw. Ricardo, hemos visto desde aquí la censura que se ha vivido en Ecuador en estos últimos 4 años, una dictadura mediática. El vicepresidente de antes, Jorge Glass, está preso. Hay otros líderes presos, exiliados. Cuéntenos un poco más de esta censura y qué puede pasar ya a partir del domingo o el lunes, o hay que esperar hasta abril o mayo para la transición de poder para que se acabe esa censura. El comienzo con lo último. Es difícil que las cosas cambien tan inmediatamente. La asunción del gobierno será el 24 de mayo y hay algunos temas que están judicializados, están en el sistema jurisdiccional ecuatoriano y habrá que tomar un poco más de tiempo para evitar que siga politizado tanto ese sistema judicial y que estas causas absurdas que se han iniciado contra nosotros puedan realmente ser nulitadas. Mira, en el Ecuador, como en muchos países de América Latina, se impulsó una estrategia por parte del poder político norteamericano en complicidad con los poderes políticos y económicos de nuestros países, una estrategia que se llamó de el lawfare, esto es de la politización de la justicia. Se utilizó al sistema judicial para perseguir, para encarcelar a los dirigentes progresistas y de izquierda de la región. ¿Por qué se lo hizo? Porque era imposible que negaran lo que hicimos. Era imposible tapar los extraordinarios resultados en la calidad de vida de los latinoamericanos de lo que hicieron nuestros gobiernos. Como no era posible tapar esa realidad, lo que hicieron fue mancharla. Y entonces comenzaron a través de la utilización de los medios de comunicación, de los grandes medios e incluso de las cadenas internacionales, entre ellas CNN, por ejemplo, a desprestigiar a nuestros compañeros acusándolos de actos de corrupción. Falsos, falsos. En el caso del Ecuador no ha habido, no han podido comprobar actos de corrupción porque no han existido, con algunas excepciones que por supuesto se pueden dar, pero de los principales líderes de la Revolución Ciudadana, ninguno ha podido ser comprobado. A Rafael Correa le han tenido que inventar una figura jurídica que no se puede aplicar para el caso de él, porque algunos funcionarios públicos aparentemente habían pedido alguna contribución a algunas empresas para alguna campaña electoral. Si es que eso sucedió, para comenzar, no es un delito. Si eso sucedió, es una contravención electoral. Pero además lo quieren involucrar al presidente Correa, que nunca estuvo involucrado absolutamente en nada. Y con esa, la teoría jurídica que han utilizado es la del influjo psíquico. Influjo psíquico es una teoría jurídica que se aplica para cuando un menor de edad o cuando una persona con discapacidad mental hace algo, algún acto delictivo, como consecuencia del influjo psíquico que la persona mayor que lo cuida, que lo atiende, que lo protege, tiene sobre él. Pero es una figura que se aplica a esos casos, a un menor de edad, un niño, por ejemplo, que ve que su padre siempre le pega a un indígena y entonces cuando él ve a un indígena le pega, a lo mejor hasta lo puede matar y el que defiende a ese niño puede decir, él tuvo un influjo psíquico, no es el culpable, porque el influjo psíquico de su padre que hacía cosas malas. Pero esto se lo han querido aplicar a Rafael Correa y a algunos ministros o funcionarios, diciendo que ellos recibieron el influjo psíquico de Correa. ¿Y por qué? Porque no han podido comprobar que ha habido
ningún correo electrónico, ninguna carta, ninguna nota, ninguna llamada telefónica, absolutamente nada. Pero a toda costa lo quisieron sentenciar y lo han sentenciado. Tanto es así que en la última etapa jurídica, que se llama la etapa de casación, que normalmente toma en el país 6 meses, 1 año, 5 o hasta 10 años, la hicieron en 17 días, con tal de dejarlo a Rafael fuera de la campaña electoral. Esto es lo que ha pasado. A Jorge Glass lo han metido preso sin ninguna prueba. El argumento del fiscal es que él debe haberse enterado de algún acto de corrupción que cometió Odebrecht con funcionarios públicos en el Ecuador. Él debe haberse enterado. No hay ninguna prueba, pero el caso nos hace pensar que sí. Tiene 3 años preso. Yo estoy en México, tuve que venir a México porque sabía que me tenían lista una boleta de detención. Mi delito fue haber, en una reunión interna del movimiento de la Revolución Ciudadana, haberle dicho a nuestros militantes, compañeros, tenemos que acompañar a nuestro pueblo a las calles, a luchar por sus derechos que están siendo conculcados por el gobierno de Moreno. Eso dije, y dije además, cuando digo vamos a tomarnos las calles para defender los derechos de nuestro pueblo, no estoy diciendo que lo hagamos con violencia. O sea, dije expresamente que no deberíamos usar la violencia. Pues tengo una acusación fiscal y tengo un llamado a juicio por instigar al debilitamiento, a la disolución del gobierno de Lenín Moreno. Por eso, o sea, imagínense ustedes a qué nivel hemos llegado de persecución que no pueden ni hablar. La libertad de expresión ha sido conculcada en nuestro país. Además de la ex presidenta de la Asamblea Nacional, de la actual prefecta de Pichincha, que tiene grillete electrónico, porque dicen que ella apoyó la movilización de octubre del año 2019. Ese nivel de persecución, y no son los únicos, hay muchos más, son los que hemos vivido en el Ecuador y que esperamos que termine cuando tengamos un nuevo gobierno, porque no puede vivirse en una falsa democracia que realmente ha sido una dictadura, y no solamente en términos de persecución, sino también en términos de desinstitucionalización de nuestro país que ha producido el gobierno de Moreno. Ya son temas un poco más específicos que no puedo detenerme, pero un altísimo nivel de institucionalización que logramos en nuestro gobierno y entre otras cosas también de desconcentración y descentralización del Estado ha sido echada atrás por el gobierno de Moreno. Todo eso tiene que ser corregido y para eso es muy importante no solo ganar la presidencia, sino también tener una mayoría en la Asamblea Nacional que esperamos poderla conseguir, ojalá solos, pero si no, también en alianzas. Estimado Ricardo, tenemos 2 preguntas más de nuestros panelistas y tenemos por lo menos 3 o 4 del público, así que veamos que podamos hacerlas encajar en los 18 minutos que nos quedan, ¿ok? Muy bien. Alina Duarte, por favor. Bueno, pues rápidamente, todas las encuestas, como bien lo señalas, tienen una coincidencia, que es poner a Andrés Arauz en ventaja. Sin embargo, una realidad es lo que pasa en Ecuador y otra que nos preocupa, especialmente a este consejo, el rol de Estados Unidos en la región. Hemos visto esta visita de Lenín Moreno a Washington y, bueno, quería preguntarte tus impresiones. Trascendió que una reunión también con Luis Almagro, secretario general de la OEA. ¿Qué impresión te da? ¿Cuál es tu balance de esta visita en sus últimos días como presidente Lenín Moreno a la capital estadounidense? Realmente es una vergüenza. El presidente de la República que pocos días antes de un proceso electoral vaya a los Estados Unidos, hubiera producido una visita de Estado para hablar con el nuevo presidente, para tratar temas de la relación comercial, política, migratoria, pero para ir a hablar, podía haberlo hecho por Zoom, por videoconferencia. Yo creo que sí, realmente lo que fue es a intentar con Luis Almagro, otro traidor latinoamericano, hacer algún tipo de maniobras para evitar el triunfo de Andrés Arauz. Yo creo que no hay otra razón que explique esa visita.
no había ninguna razón para hacer una visita a estas alturas para no hacer nada. Porque si era de los créditos, ya se los concedieron. Después de que él les entregó a Assange, hizo un montón de cosas muy malas para nuestro país. Ya le dieron los créditos. ¿Qué fue a hacer? Fue a organizar alguna maniobra para evitar que el gobierno de Andrés Arauz, que esperamos que gane las elecciones, pueda consolidar su triunfo. Es lo que nosotros realmente pensamos. No hay ninguna otra razón para su viaje. Absurdo, ridículo, sospechoso a los Estados Unidos en estos días. Mi última pregunta, Ricardo, es la misma pregunta que hace Lisette Sanabria allá en Puerto Rico. Háblanos de la CONAIE, la relación entre la Unión por la Esperanza y la CONAIE, si hay divisiones en la CONAIE. La prensa aquí se ha aprovechado mucho para decir que los indígenas están contra el correísmo por la cuestión extractivista. Entonces, si puedes definir eso con más claridad para nosotros. A ver, en el Ecuador hay algunas organizaciones indígenas, todas muy importantes. Algunos de los presidentes o expresidentes de las organizaciones indígenas son parte de nuestro proyecto político. Para decirle, en las candidaturas nacionales, el segundo candidato a asambleísta nacional fue presidente de la CONAIE, se llama Ricardo Urcuango, hace algunos años atrás. Es un dirigente indígena muy respetado en el Ecuador. No está actualmente cerca de los actuales dirigentes de la CONAIE. José Agualsaca es presidente de la Federación Ecuatoriana de Indios, es el cuarto candidato asambleísta nacional. Pedro de la Cruz fue hasta hace poco presidente de la FENOCIN, otra Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Ecuador, y es también candidato nuestro al Parlamento Andino. Esto es, tenemos esto, además de muchos otros que no menciono ya para no ampliar demasiado el número de nombres, la cantidad de nombres que les señalo. Pero hay un importante segmento del movimiento indígena que seguro que va a votar por nosotros, porque tiene el recuerdo de lo que hicimos en nuestro gobierno. Tanto de lo que se hizo en la normativa, en la Constitución, como las políticas públicas en beneficio de la población indígena, que fue muy amplia. Lo que sí hubo en nuestro gobierno es un distanciamiento con los dirigentes de la CONAIE, de esa organización, no de las otras organizaciones con quien tuvimos una relación mucho más fluida, pero con la CONAIE hubo discrepancias, hubo distanciamientos, porque la decisión del presidente Correa de impulsar algunos cambios institucionales significaba quitar el cierto poder gremialista que la CONAIE había logrado, por ejemplo, en la educación intercultural bilingüe. Entonces, hubo modificaciones allí, se rompió el diálogo con la CONAIE, con la dirigencia de la CONAIE, y claro, ellos desde aquella época tienen una posición contraria al proyecto de la Revolución Ciudadana. Pero debo decir que es una parte de la CONAIE solamente. Incluso los principales dirigentes de las movilizaciones muy grandes que hubo en el Ecuador en octubre del 2019, que son Leonidas Issa y Jaime Vargas, no han apoyado al candidato de Pachacutic, que es el brazo político de la CONAIE, que se llama Carlos Pérez. No lo han apoyado, evidentemente. Es más, han dicho claramente que no están con él, que están muy inconformes con la manera en que se lo designó como candidato. Y estoy convencido que si hay segunda vuelta electoral, esas personas, esos dirigentes indígenas, también se van a sumar a nuestra candidatura y no a la candidatura del posible segundo, el que llegue segundo en la primera vuelta electoral, que sería Guillermo Lasso. Yo estoy convencido de que la mayor parte del movimiento indígena va a apoyar nuestra candidatura en la segunda vuelta. Y en la primera vuelta, también muchos miembros del movimiento indígena, muchísimos, hay muchas movilizaciones que hemos visto actualmente y en donde se nota la presencia
del movimiento indígena apoyando nuestra candidatura. Esta es la realidad. Hay que decir algo finalmente. Yacu Pérez o Carlos Pérez se cambió de nombre porque su nombre es Carlos Pérez, se lo cambió a Yacu para aparecer indígena, se cambió el peinado para parecer indígena. Muchas cosas falseó de la verdad. Él, como candidato, está con muy pocas posibilidades de lograr un resultado satisfactorio, y hay mucha gente, insisto, del movimiento indígena que seguro que nos acompañará a nosotros en la primera vuelta y con más razón en la segunda vuelta cuando ellos no tengan candidato. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos algunas preguntas del público. Vamos a darle la palabra a Lucy, que pregunta algo interesante, porque somos una América continental con problemas comunes. Pasó el golpe en Bolivia y pasó, se nos olvida, el golpe y los dos fraudes electorales en Honduras, ¿no? Entonces, hay un contexto en que se encaja esta elección del domingo en Ecuador, una reconstrucción que no es solo Ecuador, también es Honduras, por ejemplo. Entonces, quiero darle la palabra a Lucy. Tienes el micrófono en este momento. Confírmanos que puedes hacer tu pregunta, Lucy. Sí, no sé si me escuchan. Un gran placer, un honor y gracias por la invitación. Bueno, mi pregunta va encaminada hacia el hecho de que el 28 de noviembre de 2021 Honduras irá a elecciones presidenciales y el Partido Libre participará por tercera vez después del golpe de Estado, a partir de que fundamos el partido en el 2012 bajo la coordinación de nuestro máximo líder, el presidente Zelaya. Entonces, en el 2013, que fuimos por primera vez a elecciones, fuimos víctimas del primer fraude orquestado y dirigido por la Embajada de Estados Unidos en Honduras, y lo mismo ocurrió en el 2017 cuando formamos una alianza dirigida por el Partido Libre y que también la ganamos, y que la Embajada también declaró ganador, entre comillas, por tercera vez al narcodictador que nos han impuesto en Honduras, Juan Orlando Hernández, cuyo hermano está a punto de ser sentenciado acá en la Corte del Distrito del Sur de Nueva York por tráfico de cocaína y armas hacia Estados Unidos. Toneladas de armas y cocaínas. Ese es el tipo de títeres que nos tienen impuestos en Honduras. Entonces mi pregunta es, ¿algún consejo, querido canciller? Un verdadero placer verlo nuevamente. Yo tuve la oportunidad de conocerle y verle en varias ocasiones acá en Nueva York. Soy Lucy Paguada, la coordinadora del Partido Libre, Estados Unidos, Canadá. ¿Algún tip para nosotros y nosotras, el pueblo de Honduras, que también va a elecciones este próximo 28 de noviembre de 2021? Bueno, en primer lugar, la solidaridad con ustedes. Nosotros estuvimos al día siguiente del golpe. Fuimos con el presidente Correa a acompañar a Mel Zelaya. Me parece que fue a Costa Rica que lo fuimos a ver, y a solidarizarnos con él, a buscar la manera de que eso se pueda restituir. Lamentablemente no era posible, pero fue un golpe de Estado absolutamente injusto, ilegal, bueno, violatorio de todo, pero el poder norteamericano desgraciadamente todavía tiene la capacidad de someter a muchos de nuestros países como ellos quieren, según los intereses suyos. Conozco también de las artimañas que se han seguido en las elecciones anteriores, y confiamos en que en estas próximas puedan vencer tan largamente que, a pesar de las artimañas y del intento de fraude, no lo logren. Nosotros confiamos mucho en ustedes. Para mí es muy delicado dar consejos, solamente sugerir tal vez que tengan en cuenta nuestras reflexiones. Tal vez convenga que podamos hacerles conocer este libro. Si nos mandan, Patricio o Dani, un correo electrónico, yo les puedo pasar por PDF el libro en su versión de PDF, y si lo pueden distribuir, no hay problemas con los derechos de autor. Nosotros no hemos dicho que se puede libremente distribuir, y yo creo que sería muy interesante que ustedes puedan tener en cuenta las reflexiones que bolivianos, salvadoreños, ecuatorianos y mexicanos hacemos en este libro, para que
ustedes lo consideren. Lo único que les puedo decir, construyan capacidad de movilización, construyan organización social, que es la única garantía de tener buenos resultados electorales, pero también de consolidarse en el poder en favor de nuestro pueblo. Y gracias por tus preguntas y por tus buenos deseos, Lucy. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos otra pregunta de Rubén Sierra. Rubén Sierra, por favor, tienes el micrófono en este momento. My question is, what institutions or organizations in Latin America do you believe have the capacity to stimulate further integration of the Americas? La pregunta, Ricardo, es ¿qué instituciones de América Latina tú crees que en este momento tienen la posibilidad de crear el nivel de integración? Sabemos el contexto caótico que existe con el tema de la OEA, todo lo a medias que quedó UNASUR, CELAC, y el Grupo de Lima, etcétera, etcétera. Entonces, es una pregunta interesante tú como canciller. ¿Cómo ves, dónde ves la integración posible desde el punto de vista de lo que va a pasar el día domingo, ¿no? Mira, existe actualmente un proceso de integración que está en marcha, debilitado, pero es CELAC, que en este momento está funcionando. Claro, la pandemia ha complicado todo. Preside CELAC México. México está presidiendo CELAC en el 2020 y le han pedido que continúe presidiéndolo en el 2021. Es un reconocimiento al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, y este es el espacio que en este momento tiene mayor capacidad de fomentar la integración. A mí me parece que después del triunfo del domingo o en la segunda vuelta, si fuera necesario, de Andrés Arauz, ya se habrá también consolidado un poco más el panorama político progresista en América Latina. También habrá que ver qué pasa en Perú, habrá que ver qué pasa en Chile, que son elecciones próximamente. Y si también son gobiernos progresistas con seguridad, la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, se va a reactivar. Estoy convencido de que esto va a pasar, no sé si en 1 año o en 2 años, pero yo estoy seguro que UNASUR va a retomar su rumbo. Pero actualmente el proceso más institucionalmente más consolidado es el de CELAC con la presidencia de México. Estoy convencido de que este año va a tomar mucha fuerza y va incluso a ayudar a que UNASUR vuelva a constituirse como tal. Muchas gracias, Ricardo. Ya llegamos al final casi de este excelente evento. Tenemos una pregunta de Jesús Te Ama, a que te quiere preguntar directamente. Vamos a darle la autorización. ¿Me puede escuchar? ¿Me escucha? Sí. Ok, muy bien. Voy a ser breve porque en realidad tengo muchas inquietudes, señor Patiño. Soy ecuatoriana, vivo en California. Una de las preguntas es con respecto a la política exterior intervencionista. No solo sabemos que ha sido económica, sino también militar, con la instalación de bases militares, incluyendo la base militar en las Islas Galápagos. ¿Qué es lo que nuestro candidato, digo nuestro candidato porque voy a votar por él, desde ahora lo digo y no me voy a restringir de decirlo, qué va a hacer él para poder asegurarse de que esa base militar sale de Galápagos? Ese es un punto, porque pues con el pretexto de la guerra contra las drogas, se han implementado políticas como CARSI, Plan Mérida, Plan Colombia, para invadirnos completamente, y es un plan fallido que no está dando ningún resultado y por el contrario está incrementando el crimen en nuestras comunidades por el flujo ilegal de armas que va desde el norte. Muchas gracias. Por el tema del tiempo, vamos a darle tiempo a Ricardo para que pueda responder. Ricardo, por favor. Bueno, muchas gracias por tu pregunta y gracias por tu apoyo también en las elecciones. Mira, para mí es difícil adelantar lo que Andrés hará como presidente, pero
conozco la política exterior que ha planteado y es una política de soberanía. Pero además nuestra Constitución prohíbe cualquier base militar. En el caso del acuerdo que ha tenido el gobierno de Moreno con Estados Unidos, ellos dicen que no es una base militar, que es un campo de aterrizaje, que solamente pueden utilizar el aeropuerto de Galápagos para reabastecerse de combustible. Pero en la realidad es una presencia militar que está prohibida por nuestra Constitución. Por tanto, Andrés, solamente cumpliendo la Constitución, estoy seguro, y perdonen que diga esto porque no me corresponde hacerlo, estoy seguro que él va a dejar de lado ese acuerdo. Felizmente no es una base estable, es un lugar de abastecimiento de combustible, pero seguro que dejará de lado eso porque no lo necesitamos. Los ecuatorianos tenemos capacidad de cuidar nuestro territorio y lo hemos hecho muy bien, de tal manera que esa utilización de nuestra isla Galápagos seguramente se va a terminar, así como cuando llegó Rafael Correa terminó con lo que sí era la base militar en Manta. Estoy convencido de eso porque Andrés Arauz es muy respetuoso y además un devoto de la soberanía de nuestros países y no va a permitir que los Estados Unidos siga metiendo sus narices a través de militares que no solamente están en Galápagos, están también en la frontera con Colombia y que nosotros ya lo habíamos despachado en nuestro gobierno. Estoy seguro que Andrés Arauz también los despachará apenas llegue a sentarse en el Palacio de Carondelet. Muchas gracias, Ricardo. Nos queda poco tiempo, pero no quiero dejarte ir sin esta pregunta de Juan Moeses. Aparentemente te conoce y te quiere hacer la siguiente pregunta. Juan, si estás listo, te voy a dar la palabra en un par de segundos. A ver. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, en Ecuador, pues, te recordaba muchísimo porque eres un líder de los ecuatorianos, de la clase obrera, de todos los sectores sociales, muy conocido aquí en Ecuador. Entonces quisiéramos saber si es que en realidad, Ricardo, va a ser parte del gobierno desde el día domingo, porque va a ganar Arauz en la primera vuelta. ¿Es posible tenerte aquí en el gobierno o vas a trabajar como asesor de alguna manera? Porque queremos a un Ricardo aquí muy fuerte, muy popular en el Ecuador. Gracias. Gracias por tu palabra, Juan. Eres muy generoso. Mira, yo he hablado con Andrés Arauz y le he dicho, uno de los principales errores que cometimos fue no fortalecer los movimientos sociales, no establecer una alianza expresa con los sectores productivos, especialmente con la economía pequeña, con las microfinanzas, con actividad con la que yo he tenido mucha relación en mi vida. Yo trabajé con el movimiento obrero 10 años, con el movimiento poblacional otros 10, y lo que le he dicho a Andrés es que si él me permite, incluso aunque no me lo permita, yo voy a ir a trabajar allá con los movimientos sociales. En esta etapa final de mi vida, yo ya soy una persona de la tercera edad, ya he hecho mucho trabajo formal, he trabajado en la universidad, he trabajado en muchas actividades, he trabajado en el gobierno y creo que el tiempo hay que tomárselo y hay que meter, ojalá cuente contigo también, Juan, a miles y miles de activistas y de militantes que vayamos a trabajar con la base social para consolidar un poder popular. Ahí me voy a comprometer a trabajar y desde ahí apoyar al gobierno de Andrés Arauz, por supuesto, pero no desde una función burocrática, porque muchos otros lo pueden hacer y lo pueden hacer muy bien. Creo que es tiempo también de dar pasos a la nueva generación y quienes tenemos experiencia y sabemos y tenemos también vocación para la organización social, debemos meternos en eso. Así que esa va a ser mi contribución, la voy a hacer desde allí y desde allí apoyaremos al gobierno de la Revolución Ciudadana que liderará Andrés Arauz. Muchas gracias Ricardo por tu tiempo. Hemos cumplido el tiempo de este seminario, queremos respetar el tiempo tuyo y el tiempo de toda la gente. Quiero darle un gran aplauso digital a nuestras intérpretes que nos han ayudado esta noche, Jill Clark-Galoff y Sandra Prieto. Les agradecemos enormemente, perdón, Sandra Tapia, les agradecemos enormemente todo su apoyo. Esta noche queremos agradecerle también la presencia de Alina Duarte, periodista independiente y investigadora asociada del Consejo de Asuntos Hemisféricos aquí en Washington, D.C. También al profesor Danny Cho de Nueva York,
también uno de nuestros investigadores asociados, un placer enorme, y por supuesto al ex canciller y quizá futuro colaborador en el tema de los movimientos sociales bajo un posible gobierno de Arauz. Así que muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo, ha sido un tremendo placer. Un abrazo para ustedes, gracias por haberme permitido esta participación y a la disposición de ustedes siempre, cuando quieran. Buenas noches. Alina. Muchísimas gracias, Ricardo, a todo el auditorio, Lucy, a todas nuestras amigas, amigos en Washington, en Quito, en la Ciudad de México, Nueva York, por todos lados. Gracias por haber participado. Muchas gracias, Patricio, por moderar este evento también. Un abrazote a todos. Dani. Gracias, Ecuador nos llena de esperanza. Ahora mismo ustedes son el ejemplo y pues nos vemos en la patria grande pronto. Muchas gracias, Dani. No nos queda otra cosa que despedir este evento. Los invitamos a todos a visitarnos en coha.org, coha.org, el Consejo de Asuntos Hemisféricos, o en inglés, el Council on Hemispheric Affairs. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche de viernes. Saludos desde Washington, D.C.